Bueno, pues nada, muchas gracias más bien por la invitación y es un gusto estar aquí. Estos son los lugares donde creo que es más importante estar, de hecho, ¿no? Junto a la gente que también está resistiendo. Así que, bueno, pues para empezar, yo quería comentar un poco o un poco transitar sobre la naturaleza de la crisis energética contemporánea y también un poco pues ver ciertos límites o algunas cuestiones que se presentan como soluciones, ¿no? Y pensar de hecho en quizá unas orientaciones de por dónde pudieran ir, de hecho, pues vías alternativas. En eso yo creo que la ponencia de Álvaro y la mía se complementarán seguramente, ¿no? O incluso en algún punto igual se encontrará. Claro, cuando hablamos de crisis energética es una cosa que más o menos empieza a estar ya en boca de todo el mundo, ¿no? Que empezamos a vivir en diferentes situaciones y de diferentes formas. La cuestión del precio de la luz claramente está copando, ¿no? todos los debates, alcanzando pues, cifras récords en estos últimos días, pero también pues, llevamos varios días viendo imágenes como esta, ¿no? Esa crisis de desabastecimiento en Gran Bretaña, ¿no? Ese problema de acceso a los combustibles, que por supuesto problemas de acceso a los combustibles pues significa también en una economía globalizada pues puesta en cuestión de las cadenas de suministro global, o sea, es decir, también implica fragilización económica y por su consecuencia y sobre todo por el gran problema de la desigualdad, fragilización social, ¿no? Estos son, digamos, epifenómenos o síntomas, ¿no? O, digamos, episodios que se van de alguna forma sucediendo. Lo que me interesaba quizá a mí un poco más es tratar de pensar en la enfermedad, ¿no? Y bueno, en eso me voy a acompañar mucho de este libro, que os lo dejo recomendado. Como aquí solo tenemos un tiempo para hablar y discutir, pues ahí podéis ampliar por vuestra cuenta si tenéis interés, ¿vale? Este libro de Petrocalipsis de Antonio Turiel, donde de alguna forma pues se hace ese trabajo, ¿no? de ver cuál es la enfermedad y de intentar diagnosticar posibles vías, ¿no? Bueno, la enfermedad la podemos llamar capitalismo industrial, ¿no? Y esa enfermedad, que es el capitalismo industrial, pues básicamente en lo que ha consistido justamente es en la introducción global de cada vez más sociedades en este planeta en una dinámica de extralimitación. Nos encontramos ahora mismo en una situación de extralimitación planetaria. Esa extralimitación planetaria tiene que ver con una dinámica acoplada precisamente al imperativo de crecimiento económico, que es justamente el que permite que se mantenga con buena salud ese capitalismo industrial, un imperativo de crecimiento que ha tocado o ha contagiado, si queréis, a casi todos los ámbitos de la vida social en estos últimos 60, 70 años. Por supuesto, en un proceso pues, diferente, desigual, ¿no? y que digamos, ha tenido su propia trayectoria en distintos territorios. Este gráfico, que se ha hecho bastante conocido, sobre todo para la gente que investigamos en clave ecosocial muchos de estos fenómenos, es una síntesis de un trabajo muy largo, ¿no? De intentar pensar justamente qué sea eso del antropoceno, que igual lo habréis oído hablar, ¿no? De cómo esas dinámicas de extralimitación cada vez más van haciendo, ¿no? Que nos introduzcamos en dinámicas destructivas, digamos, de un cariz y de una escala sin precedentes, y digamos que la forma que encontraron de escribir esa trayectoria del antropoceno, Will Steffen y su grupo, fue esa idea de gran aceleración. Con esa gran aceleración lo que se intenta es justamente recoger ese crecimiento exponencial de casi todo. Por si no sabéis inglés, ¿no? Pues básicamente ahí se representan cosas pues como el crecimiento de la población, desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, el crecimiento del PIB, de la inversión extranjera, de la población urbana, del uso de energía, del uso de fertilizantes, que de hecho antes del siglo XX pues es nulo, de la construcción de grandes presas, del uso de agua, de la producción de papel, del transporte, que como veis pues tiene un pico especialmente grande, un crecimiento muy, muy rotundo, de las telecomunicaciones o del turismo internacional. O sea, básicamente nos encontramos en esa dinámica de crecimiento frenético, y cuando hablo de exponencialidad no lo digo como, digamos, un adjetivo que trate de hablar simplemente de muy rápido, sino que cuando hablamos de exponencialidad, sobre todo en el ámbito técnico-matemático, hacemos referencia a una dinámica de crecimiento muy específica, que sí, que se caracteriza por ser no solamente muy rápida, sino yo diría muy, muy rápida y antiintuitiva. Porque la mayoría de las cosas, de alguna forma, con las que trabajamos
o que de alguna forma nos son familiares, no siguen esas dinámicas exponenciales, sino que siguen otras dinámicas que son dinámicas lineales, ¿no? ¿Cómo podríamos describir sencillamente una dinámica lineal? Pues una en la que en el mismo periodo de tiempo el cambio que se produce es más o menos el mismo. Por ejemplo, pues el envejecimiento, ¿no? Si quitamos el nacimiento y la muerte, pues nadie espera en una noche envejecer mucho más que lo que envejeció la noche anterior, ¿no? Si de repente me levantara mañana y tuviera 80 años, pues yo al menos me inquietaría, ¿no? Digamos. Bueno, pues las dinámicas exponenciales no son así. No funcionan como el envejecimiento o no funcionan como esas otras cosas a las que estamos acostumbrados. Y este es un ejemplo que yo le escuché una vez a Carlos Taibo, que creo que está muy bien, ¿no? Para intentar hacer entender que sea eso de una dinámica exponencial, y es: pensad que tenéis un estanque con agua, ¿no? Y de hecho pues sois pescadoras y es crucial para vosotras de alguna forma el poder tener acceso a lo que allí vive, ¿no? Y entonces lo que aparece es un nuevo nenúfar que no existía antes, que es una especie invasora, que sabes que en 30 días, o te advierte, alguien que conoces en nenúfar va a cubrir todo tu estanque, ¿vale? Y te dice que además lo va a hacer siguiendo una dinámica exponencial, una muy particular, que es que cada día va a duplicar la superficie que ocupa, ¿vale? Eso es una exponencial de las más lentas, ni siquiera es una de las más rápidas, pero es una exponencial ya, ¿no? Entonces tú tienes que pensar qué hacer, ¿no? Qué hacer frente a esa dinámica, y como, bueno, la pregunta que igual te puedes plantear es ¿qué día estará tapada la mitad del estanque de esos nenúfares? Que cuando, digamos, la mitad del estanque esté tapado, pues ya empiezas a tener que preocuparte, porque pierdes una cantidad de superficie bastante importante. Entonces, ¿qué día creéis que estará tapada la mitad del estanque? El día 29, vale, lo podemos pensar matemáticamente. Pero si el día 29 la mitad del estanque está tapado, significa que el día 26 solo cubría una 16ª parte, ¿no? O sea, estábamos todavía lejísimos de poner en tela de juicio nuestra posibilidad de seguir pescando. De hecho, si fuéramos un poco desconfiados al respecto de la posibilidad de que el nenúfar cubriera realmente todo el estanque, pues todavía para el día no 26, sino para el día 15, básicamente no tendríamos casi nada de qué preocuparnos. El día 20 seguiríamos bastante tranquilos y, como digo, todavía el día 26, ¿no? 15 partes de esas 16 seguirían libres, o sea, es decir, nuestra cotidianidad no se habría visto en nada afectado. ¿Qué pasaría? Pues que, claro, pasaríamos, ¿no?, al día 27 tener una octava, al 28 una cuarta, ese día 29 la mitad y el día 30 no tener nada, ¿no? Esas son las dinámicas exponenciales. Dinámicas en las que de alguna forma no podemos confiar en lo que ya sabemos, no podemos confiar en de alguna forma la dinámica en la que se ha ido generando o ha ido funcionando algo, porque esta se puede acelerar muy rápidamente. Y yo no voy a hablar de cambio climático, pero claramente el gran problema que tenemos para entender y sobre todo tomar medidas frente al cambio climático tiene que ver con nuestra dificultad para entender que es un sistema complejo y que está sujeto a estas dinámicas exponenciales. Es decir, que aunque en estos últimos 30 o 40 años hayamos visto cambios moderados en el clima, no significa que la tasa de cambio vaya a ser la misma en los próximos 20 o 30 años, sino que en muy poco tiempo puede haber un cambio mucho más rotundo. Entonces, hay muchas cosas que son cruciales que tienen que ver con estas dinámicas exponenciales. Quizá la más crucial para nuestras sociedades, hegemónicamente, es el PIB. Queremos que el PIB crezca lo más rápido posible y además normalmente lo hace de forma exponencial. De hecho, pues de forma exponencial ha crecido durante todo el siglo XIX y XX, ¿no? Necesitamos tasas de crecimiento que sean altas y de hecho cuando no las tenemos, ni siquiera cuando no crecemos, sino cuando las tasas no son muy altas, ¿no?, cuando se habla de desaceleración, estamos frente a crisis económicas, ¿no? Entonces, una forma en la que esa dinámica exponencial se cuela en la arquitectura de nuestra forma de vivir es precisamente ese imperativo de crecimiento económico. ¿Qué pasa? Que el PIB crece, y de hecho ha logrado crecer a nivel mundial y lo sigue haciendo, más o menos, en media, ¿no? Pero ese crecimiento pues tiene un precio. Solemos pensar, y sobre todo eso es un mal de las economistas y economistas, ¿no?, que el crecimiento económico es autosostenido. Básicamente que el dinero es un equivalente universal y que, por tanto, la energía, digamos que no es más que otra mercancía intercambiable por dinero. Si tú quieres tener más energía, solo necesitas más inversión. Cuanta más inversión hagas, más energía tienes y, por tanto, el crecimiento nunca se pone en entredicho. Y esa no es la realidad de cómo funciona en verdad ni los procesos económicos ni nuestro habitar de este planeta. La energía es una precondición para la actividad en general y para la actividad económica en particular. Eso quiere decir que si no tienes energía no tienes crecimiento económico. Y de hecho está bien estudiado que esos crecimientos exponenciales del PIB se han sustentado a su vez sobre crecimientos exponenciales del consumo de energía.
Y ese desacoplamiento que se supone que podríamos tener en algún momento, pues bueno, no está sustentado, digamos, todavía en ningún dato fáctico. El que podamos tener un crecimiento económico que no implique un aumento del consumo de energía está todavía por probarse, ¿no? Y podríamos detenernos más en eso. Si alguien quiere podemos detenernos y os puedo dar referencias y hablaros de por qué eso no es así. Pero es muy importante porque si a poco que leáis un poquito los periódicos o que escuchéis algunas de nuestras ministras, ¿no? Vais a escuchar eso. Vais a escuchar esa idea del desacoplamiento, que es uno de los caballos de batalla de quien quiere a la vez poder encontrar una solución a las problemáticas ecológicas y no cuestionar el capitalismo. Necesitan justamente encontrar ese tipo de subterfugios. ¿Qué ocurre? Que más acceso a la energía, como más o menos es evidente, si uno se para un poco, significa más destructividad ecológica. Tener más energía significa abrir más minas, significa quemar más combustibles fósiles, ¿no? Significa pues abrir minas de carbón o desplegar energía nuclear o incluso también extender las nuevas renovables industriales, como ahora veremos, ¿no? Con el impacto y las afecciones que eso tiene al territorio. La energía no es gratis. El crecimiento económico no es gratis y la energía tampoco, ¿no? Y de hecho, si esa gran aceleración nos ha llevado a la situación a la que nos ha llevado es justamente por ese acople, ¿no? Triple entre huella ecológica, energía y crecimiento económico. Y este también es uno de los resultados quizá más importantes de la investigación contemporánea sobre cuestiones ecosociales, que es una cuantificación del grado de extralimitación al que de alguna manera nos hemos acercado justamente por esa triología en algunos de los, digamos, elementos o algunas de las dinámicas que son más fundamentales para el sostenimiento de la vida, ¿vale? Básicamente, el nivel seguro de utilización de esas dinámicas, porque podemos utilizarlas y lo necesitamos para estar en este planeta, se encuentra en la frontera del color verde. Digamos que algo que esté por debajo de esa frontera no se encuentra extralimitado. Más allá nos encontramos en ámbitos de extralimitación, ¿no? En la zona amarilla, y si llegamos a la zona roja, pues estamos en una región casi de incertidumbre por ese nivel de extralimitación, ¿no? Entonces, pues esos fenómenos, ¿cuáles son? Pues el cambio climático, ¿no? Empezando desde arriba, siguiendo las agujas del reloj, estaríamos hablando del cambio climático, que se encuentra extralimitado, pero no es el que más, y fijad ya el impacto destructivo que tiene, ¿no? La liberación de entidades, de químicos, de contaminantes, de cosas que no existen en estado natural, el adelgazamiento de la capa de ozono, ¿no? La carga de aerosoles atmosféricos, la acidificación de los océanos, que tiene mucho que ver con las emisiones, ¿vale? Uno de los más desconocidos y más importantes, que digamos ahí lo llaman flujos biogeoquímicos, pero es la buena salud de los suelos, los ciclos de los suelos, los ciclos que permiten que se mantenga y se reproduzca su fertilidad, se encuentran muy dañados, perdemos tierra, digamos, a un ritmo desmesurado, ¿no? Y la desertificación se va a convertir, si no ya, en uno de los problemas también ecosociales más importantes, básicamente porque no solamente hay mucho territorio que se desertifica, sino que hay otro tanto que ya es un desierto en potencia, que mantiene su fertilidad únicamente a base de esos fertilizantes químicos que tienen una base mineral, ¿no? Empobreciendo cada vez más el suelo y haciéndonos también frágiles. Seguiríamos con el uso de agua dulce, con el cambio de uso de suelo, que básicamente hablamos de construcción, deforestación, y también otro de los más importantes y más desconocidos, que luego discutiremos un poco más, ¿no? Que es la integridad biosférica, justamente la pérdida de biodiversidad, que se encuentra a unos niveles también absolutamente disparatados, ¿no? Entonces, vivimos, digamos, en un escenario de extralimitación, de destrucción ecológica, ¿no? Que va mostrando ciertos síntomas, ¿no? Claro, ¿cuál es la precondición, como digo, ¿no? De haber alcanzado ese estadio de crecimiento robusto, destrucción robusta, consumo de energía robusto? Pues básicamente yo creo que eso hubiera sido imposible si no hubiera sido por nuestro acceso y nuestro descubrimiento de los combustibles fósiles, ¿no? Un amigo hablaba de que nuestras sociedades son gigantes con pies de petróleo, también de gas, de carbón, de biomasa, de uranio, ¿no? Y ahora también de placas fotovoltaicas y de turbinas, ¿no? Es un gigante, bueno, un gigante con pies muy frágiles. Y para estos asuntos de la energía, bueno, conviene tener una medida de qué significa que una energía sea buena o mala, ¿no?
De alguna forma, socialmente, cuando queremos tener acceso a energía, nos interesa que esa energía sea pues, lo más eficiente posible, en el sentido de que con menos energía invertida obtengamos la mayor cantidad de energía. Una manera de medir eso, que la propuso el profesor Hall, es la tasa de retorno energética, ¿vale? Que no es nada muy complicado, aunque tenga ahí pinta de ecuación, no es más que simplemente comparar justamente cuánto entregas de energía para obtener algo y cuánto te da a ti. ¿Vale? Si tú quieres que algo sea una fuente de energía, te tiene que necesariamente dar más energía de la que te cuesta. Si no, pues es otra cosa, ¿no? Es algo que te interesa por lo que sea, pero no es una fuente de energía. Y esa tasa de retorno energética es muy importante porque habla de la energía excedente disponible para hacer cosas socialmente, ¿no? Si tuviéramos una sociedad que tuviera una tasa de retorno energético estrictamente 1, o sea, es decir, que por cada cosa que invirtiéramos obtuviéramos exactamente lo mismo, pues nos mantendríamos en el nivel de la subsistencia, porque solamente podríamos, de hecho, sostener nuestros propios cuerpos, ¿no? Invertiríamos nuestra energía en obtener la energía que sirve para invertir otra vez de nuevo esa misma energía y sostenernos, ¿no? Sería una especie de círculo vicioso. Casi eso sería incompatible con una sociedad, ¿no? Porque no habría espacio para lo que realmente nos hace humanos, ¿no? Que suele ser más bien lo imaginario y la institución. Las sociedades más metabólicamente, cuando hablamos de metabolismo en nuestro ámbito, nos hacemos justamente referencia a esa dimensión de intercambio de energía y materiales entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Pues las energías más sencillas metabólicamente, que no en otros ámbitos, pero metabólicamente, que pueden ser las cazadoras recolectoras, tienen necesariamente tasas de retorno energética en media, pues eso, mayores que 1, en torno a 2 o 3. ¿Vale? Eso significa que el grueso de la energía se utiliza en la subsistencia y que hay poco remanente. Lo que hemos venido a considerar complejidad social, que también sería algo que podríamos cuestionar mucho, tiene mucho que ver justamente con la ampliación de nuestra base energética. El acceso a, digamos, maneras o más refinadas, no más refinadas, más eficientes de utilizar la energía para tener más remanente, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, ¿no? o la organización a gran escala de la producción de alimentos, o directamente el descubrimiento y la incorporación en nuestro metabolismo de nuevas fuentes de energía, que básicamente son los fósiles de las sociedades industriales, ¿vale? Y digamos que toda la historia tan compleja, tan diversa, ¿no? y tan atribulada del habitar humano se ha dado en una trayectoria que en media ha sido siempre de ascenso energético, de ampliación de nuestra base energética, con pérdidas puntuales y por territorios, pero digamos que la trayectoria a nivel metabólico ha sido de esa expansión de la base energética. Las tasas de retorno energético de las sociedades industriales en media pues son de 15-20, o sea, es decir, es un remanente muy robusto, ¿no? Es muy eficiente gastar una unidad de energía y obtener 20 o 21 o 22, ¿no? Es poder hacer cosas tan absurdas como, yo qué sé, pues ir a la Luna, por ejemplo, porque tenemos energía suficiente para hacerlo, ¿no? Esos son el tipo de cosas que puede dar esa abundancia energética, ¿no? Entonces, claro, esa suma progresiva de energías, ¿no? y, por supuesto, la elección de aquellas que son energéticamente más favorables, ha construido básicamente una distribución de la energía primaria que tiene más o menos esta pinta, ¿no? El petróleo ocupa aproximadamente el 30%, el carbón se encuentra en el 27% y en aumento, el gas natural en torno al 23%, los biodiéseles 9%, la energía nuclear más o menos 5%, la energía hidráulica 2,5% y un exiguo 2% para otras cosas, básicamente, ¿no? O sea, somos dependientes de los combustibles fósiles. Nuestras sociedades funcionan en un 80% en media, por supuesto luego localmente habrá unas que más, otras que menos, pero es engañoso hacerse trampas a los solitarios y mirar esas cosas aisladas, porque en un capitalismo globalizado, ¿no? y sobre todo con cadenas de producción, suministro, ¿no? y residuos globales, lo que nos interesa es, digamos, ese mapa global, porque de poco sirve que un territorio se descarbonice. Yo estaba hace poco en una mesa del ministerio aquí del Gobierno de Navarra, ¿no? y me tocó pelearme con el técnico que redacta la ley de cambio climático. Nos encontramos en un momento dado en una discusión agria, porque él decía, no, por eso que tú estás diciendo no es verdad, porque aquí nos estamos desacoplando de las energías fósiles, porque aquí somos mucho más eficientes, ¿no? porque aquí hemos reducido. Y digo, claro, pero aquí, ¿qué significa aquí? O sea, si nosotros consumimos cosas que están producidas en otro continente, que son dependientes del mercadeo internacional, ¿no? etcétera, poner el foco aquí, ¿qué significa? Lo que aquí hacemos en realidad
tiene que ver con lo que se hace globalmente, ¿no? Entonces, por eso traigo esta cifra. O sea, ya digo, a los gobiernos europeos, regionales, ¿no?, y globales les interesa mucho, les satisface mucho decir, no, pero nosotros lo hacemos distinto. Y bueno, claro, porque hubo una cosa que se llamó desestructuración industrial y deslocalización. Si no, pues a ver cuáles serían nuestras cifras, ¿no? Entonces, en un 80% somos dependientes de esos combustibles fósiles. Y el problema con los combustibles fósiles, aparte de su capacidad destructiva, ¿no?, y el cambio climático, es que son finitos. Básicamente, parece una cosa obvia, pero funcionamos como si no fuera así. O sea, los combustibles fósiles, tienen una imagen muy bonita que la ha visto antes Álvaro, que luego la enseñará, son el resultado de procesos, ¿no?, biofísicos, biogeológicos, que son excepcionales, ¿no?, que se dan a veces y se dan unas ciertas condiciones durante mucho tiempo, ¿no?, de que una materia viva las sostenga, pues puede hacerse esa fusión casi alquímica y transmutarse en esa lotería energética, en esa energía concentrada. Y tenemos una serie de depósitos, como de cualquier otra cosa, como de minerales, como de piedras preciosas, como de cualquier otra cosa, tenemos una cantidad. No sabemos exactamente cuál es y, por supuesto, pues durante siglos hemos ido encontrando más y más porque, bueno, desde que empezamos a buscar, ¿no?, pues lo primero que ocurre es que encontramos muchas cosas. En cualquier caso, por lógica, en un planeta que es finito y en un bien que no se reproduce, que no es como la vida, ¿no?, sino que es precisamente inorgánico, pues habrá un momento donde se alcanzará ese máximo. Entonces, eso se conoce bien para las explotaciones individuales. Abajo, por ejemplo, donde pone pozos individuales, ¿no?, veis pues cuáles son las dinámicas típicas de pozos de petróleo, por ejemplo, ¿no? Uno lo encuentra, primero extrae mucho porque es muy fácil y porque todavía está lleno, luego más o menos alcanza una meseta entre, digamos, la capacidad máxima técnica de extracción, ¿no?, y esa cantidad de petróleo que haya, y luego empieza un declive que tiene que ver con que al final se va haciendo más difícil, ¿no? Técnicamente no se alcanza y realmente nunca llegas a cero, siempre queda ahí un fondo, ¿no?, que simplemente pues ya no es rentable porque te costaría seguramente más sacarlo de lo que obtengas. Hay un geólogo, Hubert, que justamente trabajando para las petroleras en Estados Unidos en los años 50, dijo, bueno, pues si esta es la dinámica de cada pozo individual, se podría calcular, digamos, cuál sería la dinámica para el conjunto de los pozos, ¿no? A él le interesó explícitamente el territorio norteamericano. Y ese comportamiento típico, básicamente, es lo que se llama ahora la curva de Hubert, que es una gaussiana, para quien sepa un poco sobre eso, ¿no?, que básicamente tiene ese funcionamiento, ¿no? Hay un momento de ascenso, de crecimiento, un momento de pico, que nunca va a ser un pico puntual. Si esto lo pones con datos reales, ¿no?, pues siempre te queda un pico que es un poco plano, como veis abajo, ¿no?, esas mesetitas, y luego hay una caída, ¿vale? Pues esas caídas, ¿no?, esos picos del petróleo, pues se van alcanzando progresivamente. Por ejemplo, pues la Agencia Internacional de la Energía ya en 2006, pues bueno, tuvo que reconocer que se había alcanzado el pico de producción del petróleo convencional. El petróleo convencional es el petróleo de buena calidad, el petróleo que, entre otras muchas propiedades que son muy buenas, sobre todo lo que le ocurre es que tiene una tasa de retorno energética muy alta, ¿vale? Básicamente ese petróleo es el que necesitamos. Todo lo demás son parches, pero eso es lo que necesitamos para que funcione, ¿no?, nuestra máquina, para que funcionen las petroquímicas, ¿no?, para tener nuestros transportes en marcha, para producir y refinar los combustibles que nos son necesarios. Claro, esa caída que está representada en la línea roja de abajo es muy alarmante y solamente no alarma a las agencias internacionales, o no alarmaba en ese momento de manera más explícita, porque pretendían llenarla con otras cosas, ¿no?, con líquidos de gas natural o con petróleos no convencionales que se encuentran arriba, que el problema, como digo, de esos es que no son igual de buenos, pero luego también con una parte de pensamiento mágico, que es los colores azules, que son, bueno, pues campos por encontrar y campos por explotar y aumentos de productividad, ¿no? O sea, un poco lo que dicen los ingleses, wishful thinking, ¿no? O sea, esperanza vana, un poco diría yo en castellano, ¿vale? Incluso con todo eso, de todas formas, también empieza a haber buenos datos, ¿no? El tema de las fechas, exactamente, esto pasa aquí, cuánto va a pasar, a mí me parece que no es interesante, que es muy difícil de predecir porque son procesos con una base natural, pero mediados política y económicamente. Pero bueno, hay investigadores que hacen un trabajo muy valioso, ¿no? Por ejemplo, estos datos los extraigo del blog precisamente de Antonio Turiel, mostrando, por ejemplo, pues cómo si quitamos el fracking, que digamos el fracking ha sido la gran burbuja de oxígeno
básicamente de esa producción de combustibles, pues en torno al año 2018 ya parece identificarse el inicio de un declive, ¿no? Aquí ya tenéis datos reales, por ejemplo, de producción de petróleo, ¿no? Como veis, lo que hay es un ajuste, nunca va a haber una línea exacta, ¿no? Porque puede haber un poquito más, un poquito menos, ¿no? Turiel estaba hablando ya, digamos, de bueno, pues una meseta que se empieza a dibujar ya en torno a ese año 2018, que surge justamente de extraer esos datos del fracking, que por otro lado esos datos de fracking pues parecen ya estar un poco en declive, ¿no? O sea, como veis, pues en torno al año 2000-2005, 2006, que es cuando alcanzamos ese pico del petróleo convencional, pues muchos esperábamos que iba a haber, digamos, una caída de nuestro acceso a la energía más rápida. Llegó el fracking, que como veis vino a crecer exponencialmente, a cubrir ese hueco, ¿no? Y el fracking, pues con, digamos, sus idas y venidas, ha seguido manteniendo esta cosa a flote, pero con una caída ya muy fuerte, también por su falta de rentabilidad y por dificultades, oposiciones. Bueno, también aquí hemos vivido no al fracking, ¿no? y demás. Entonces, por diferentes motivos se está viviendo, ¿no? Y eso más o menos hay un acuerdo. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía, o sea, del gobierno de Estados Unidos, no son de Ecologistas en Marcha, precisamente, ¿no? Hay un acuerdo justamente en que el fracking no da mucho más de sí, ¿no? Entonces, por eso se habla quizá de ese pico global. En cualquier caso, si no hay un pico físico, desde luego tras la COVID lo que estamos viviendo es una caída de la inversión brutal, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí ahora. O sea, si cae la inversión en esos combustibles fósiles es porque hay nuevos nichos especulativos, que son justamente los de estas renovables industriales, ¿no? Y también porque hay una visión clara, porque los datos se tienen, de que bueno, es un negocio que tiene los días contados, ¿no? Entonces es mejor, digamos, empezar cuanto antes a sacar dinero de otras cosas, ¿no? Y la propia Agencia Internacional de la Energía anda bastante inquieta porque con la misma dinámica de desinversión que se está viviendo ahora, ellos ya están pronosticando las caídas, ¿no? Que están, digamos, en el color más claro, por abajo, ¿no? O sea, están básicamente llamando a que haya incentivos a la inversión en la extracción de fósiles, porque si no, las caídas sí que prevén que puedan ser muy bruscas. O sea, ya digo, no con una base física necesariamente, aunque la base física, por supuesto, está detrás. Cada vez es más caro extraer, cada vez los combustibles son de menor calidad, cada vez tienes que ir a sitios más remotos y tener más impacto ecológico, todo eso lo complica, ¿no? Tú en los años 60 le hablas a alguien de petróleo submarino, petróleo en el Ártico, tierras raras, tierras pesadas, ¿no? Arenosas en Canadá, ¿no? O fracking, y se hubiera reído de ti. O sea, eso quedaba fuera de la ecuación, ¿no? Era tan caro y tan poco eficiente que ni se planteaba, ¿no? Entonces, digamos que la interrelación entre lo especulativo, lo económico, lo físico, pues existe, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, perspectivas de caídas relativamente bruscas en las próximas décadas, ¿no? Sin que haya, digamos, una cifra muy determinada en nuestro acceso a petróleo. Esas dinámicas de pico no son exclusivas del petróleo, sino que son propias de todo bien que sea no renovable, de todo recurso no renovable, que por cierto en ello se incluye el uranio. Digo porque, aunque me imagino que no será el problema de este auditorio, ¿no? Pues cada vez nos vamos encontrando más esa ecuación que dice, bueno, pues para desfosilizar y luchar contra el cambio climático, revivamos las nucleares. Más allá de la aberración política y ecológica que eso supone, de hecho no deja de ser también de un cortoplacismo enorme, porque el uranio pues es, digamos, algo que es dependiente también de una base mineral y que se enfrenta a sus dinámicas de pico también, ¿no? De hecho, estos días también están siendo noticias por el gas natural, porque, claro, el pico que venía, digamos, más de cerca siguiendo al del petróleo no era el del carbón, que se encuentra un poco más alejado y que todavía, pues, en lugares como China o en Rusia hay reservas robustas, sino el del gas natural, ¿no? Y, bueno, el gas natural empieza a dar sus signos de agotamiento también, ¿no? Siempre mediados geopolíticamente, pero, por ejemplo, es muy interesante, os recomiendo este artículo de Nafis Ahmed, que es un investigador que trabaja en todas estas cosas, ¿no? Para quien no sepa inglés os traduzco. La crisis del gas revela el fin inminente de la era de los combustibles fósiles en Europa. Nos encontramos en Europa básicamente en una dependencia brutal de Rusia, que ha sido nuestro suministrador histórico, y ahora pues del norte de África, que de alguna forma viene a cubrir esa falta de suministro, una falta de suministro que sobre todo tiene que ver con las propias necesidades internas de consumo de Rusia. Es una dinámica muy similar a la que ocurrió con el petróleo en Estados Unidos, ¿no? Cuando pasaron de ser el emporio de exportación petrolera a de alguna forma querer garantizar su propio suministro, ¿no? Entonces, estas cosas siempre son complejas, ¿no? de ver, pero bueno, esas crisis del gas creo que están hablando de esos agotamientos, ¿no? Entonces, yo creo que es aquí donde de alguna forma nos encontramos, me parece a mí, con la motivación profunda de esta manía renovable, un poco que nos está invadiendo,
que me gustaría pensar, y que seguro que en algunos de los casos tiene que ver con una preocupación climática, pero creo que tiene mucho más que ver con una autoconciencia, digamos, continental, de una fragilidad energética brutal, ¿no? De una dependencia absoluta, de una falta de capacidad productiva y de signos de agotamiento, ¿no? Y entonces, digamos, la necesidad de buscar una alternativa, además, una alternativa ahora que todavía disfrutamos, con todas las comillas que le queráis poner, ¿no? De una situación geopolítica privilegiada, o sea, es decir, que todavía podemos rapiñar más, ¿no? De una manera que igual no podremos después, ¿no? Entonces, bueno, creo que si alguien ha defendido la energía renovable, y en el lema de nuestros movimientos y de estas jornadas está claro, hemos sido nosotras y nosotros, ¿no? O sea que aquí no es cuestión de decir no a las renovables, pero sí creo que hay que poner en cuestión, digamos, el lema facilón, ¿no? De 100% renovable. ¿Qué digo con el lema facilón? Pues básicamente que nos enfrentamos a un problema técnico, que lo único que tenemos que hacer es implementar las tecnologías adecuadas y que todo lo demás, nuestras relaciones interpersonales, económicas, políticas, ¿no? Nuestro marco capitalista e industrial puede quedar intacto. Yo creo que eso es una mentira. Es una mentira peligrosa, además, porque en tanto que nos la creamos, justamente no acometemos las transformaciones necesarias, ¿no? Entonces, las renovables, como cerraré, tienen un papel, pero creo que no es el papel que ahora mismo se les está asignando. Sobre todo porque renovables hoy se ha vuelto sinónimo de renovables de alta tecnología, de renovables en manos de los oligopolios y de renovables, ¿no? En una extensión y en una lógica industrial. Eso no tiene nada que ver con muchas otras propuestas renovables y en particular con la del movimiento ecologista de los años 60 y 70, ¿no? Que por resumir un poco lo que vendrá después, pues eran renovables no necesariamente de alta tecnología, de pequeña escala y en manos de las comunidades, no en manos del oligopolio. Entonces, ¿por qué no es tan fácil el 100% renovable? Y en esto un poco, como Álvaro luego entrará, pues paso un poco más por encima, ¿no? El problema del 100% renovable, uno de ellos es el de la tasa de retorno energética, ¿vale? Sí, con las fósiles, que las tenéis más o menos distribuidas arriba, ¿no? Por diferente tasa de retorno energético, hemos disfrutado de tasas de retorno energético elevadas, en torno a 15-20 en media. Con las renovables no es así, ¿vale? Lo que nos ocurre con las renovables es que, a excepción del hidroeléctrico, que es, como veis, el que tiene ese pico más grande, y bueno, las hidroeléctricas tienen una tasa de retorno energético muy buena, pero tienen un problema. Y es que solo funcionan donde hay saltos de agua potentes. No puedes hacer una central hidroeléctrica donde tú quieras, ¿vale? Aparte de otros muchos problemas como los embalses, la afectación al territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si uno va a las geotérmicas, a los molinos eólicos o a las fotovoltaicas, pues esos valores en media están mucho más bajos. Yo estos que traigo, de hecho, son cálculos muy optimistas. O sea, podría traeros los de Pedro Prieto, por ejemplo, y te diría que a lo mejor las fotovoltaicas son sumideros de energía y no fuentes de energía, ¿no? Si metes todos los cálculos de lo que significa extraer los minerales, transportarlos, manufacturarlos, los residuos. O sea, que esto es, digamos, haciendo la medida más conservadora, que es directamente de cuánto producen, ¿vale? Con cuánto cuesta producirlo, digamos, en energía que te gastas en la fábrica. O sea, imaginar si metemos todas las otras cosas. Entonces, hay un problema de eso, de tasa de retorno energético, de la capacidad que tienen esas renovables para mantener los mismos excedentes energéticos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como sociedad. Luego, el gran problema, creo que empezamos a ser también conscientes de él, es el de la escasez de materiales, ¿vale? Y es que solemos confundir energías renovables con captadores de energía renovable, y no es lo mismo. Una cosa es energía renovable, en tanto que la energía del sol, del viento o del agua, que como está acoplada con las propias dinámicas biofísicas, pues en gran medida sí que son inagotables a escala humana, pero luego hay que hacer algo con eso. El viento sopla y el agua fluye y el sol brilla, pero si queremos que eso nos sirva para algo, tenemos que convertirlo en algo que podamos usar, ¿no? Y hemos optado por convertirlo en electricidad a través de artefactos de alta tecnología. Y esos artefactos de alta tecnología son dependientes de minerales que son muy escasos, ¿vale? Entonces, estamos en un problema muy importante, porque esas energías limpias básicamente requieren de una expansión de la extracción de esos minerales raros brutal. De hecho, tendrían que aumentar 4 veces su producción en 2040, ¿no? Para, de alguna forma, dar cuenta de lo ambicioso que se está siendo la instalación de esos dispositivos. Pues, por ejemplo, el litio se tendría que multiplicar por 42, el grafito por 25, ¿no? El níquel por 12, las tierras raras por 7. O sea, aumentos brutales. Aumentos, además, que se chocan con picos, también con dinámicas de agotamiento, ¿vale? Pues estos datos los extraigo de la investigación de Antonio y Alicia Valero, que son investigadores en Zaragoza, de los mejores que tenemos sobre estas cosas, que hablaban ya que la demanda entre 2016 y 2050 podría ser mayor que las reservas para todos esos minerales, ¿no?
entre los que se incluyen muchos que son cruciales, ¿no? Como el cobre, el indio o el litio, que son cruciales para las baterías y para la instalación tanto de las fotovoltaicas como de los molinos eólicos. Entonces, estamos de alguna forma pasando de la monodependencia fósil, ¿no? De fragilizarnos porque somos monodependientes de una cosa, a una multidependencia mineral, ¿no? Pero que no por ello, de alguna forma, disminuye ese nivel de fragilidad. Por cierto, el problema de los materiales no es exclusivo de estos captadores de energías renovables, sino que también es propio de todos los dispositivos digitales. Eso es una cosa a la que yo le dedico también mucho tiempo y que investigo y que de alguna forma también rompe ese supuesto maridaje entre lo verde y lo digital, ¿no? Tened en cuenta que hay una huella ecológica y que para esta cuestión mineral es crucial. Eso, para que os hagáis una idea, son todos los elementos de la tabla periódica que hacen falta para generar un smartphone. O sea, eso es un poco el tipo de dependencia. También justo con Antonio y con Alicia sacamos este libro hace poquito que, bueno, que puede servir si queréis entrar en más detalle justamente en esas metodologías y en estos resultados. Bueno, el otro gran problema de ese 100% renovable, como estábamos viendo, es que, claro, se basa en el extractivismo y en la pérdida de biodiversidad. Para obtener todos esos minerales, pues no salen de la nada, claro, salen de estos sitios, ¿no? Salen de minas que, por supuesto, se concentran en el sur global y que son, de alguna manera, pues la fuente de muchas de las inestabilidades, ¿no? Violencia y destrucción que allí hay, pasando por los asesinatos de defensoras de la naturaleza, pero que también llegan ya a nuestro territorio. O sea, lo que se llama la frontera minera, ¿no? Es decir, hasta dónde es lícito, de alguna forma, pues saquear el territorio, pues llega a la península ibérica, ¿no? Y hay una explosión de concesiones mineras, por ejemplo, en Extremadura, en zonas de Asturias, en Galicia, ¿no? En los campos de Castilla-La Mancha, que tienen detrás todo esto, ¿no? Extractivismo también del territorio, porque esto es una forma de extractivismo o de colonialismo energético, como hablábamos antes, como queráis, ¿no? O sea, de alguna forma, el que se sustituya la capacidad de producción de vida autónoma de un territorio y se ponga al servicio de esta producción energética es, para mí, otra forma de extractivismo. Entonces, nos enfrentamos a esos problemas de extractivismo, pero también a problemas de pérdida de biodiversidad, y no entraré mucho porque me imagino que luego tú entrarás más, pero me parece este trabajo muy significativo, un artículo en Nature del año 2020 que, no sé, se titula La producción de energía renovable va a exacerbar las amenazas mineras a la biodiversidad, y que alcanzaba una conclusión que me parece muy significativa, muy rotunda. Decía, bueno, si realmente se llegan a poner en marcha los planes que se han proyectado de instalación de renovables para hacer frente al cambio climático, los impactos sobre la biodiversidad que van a tener van a ser tan grandes que van a superar a los impactos que tendría el cambio climático si no hiciéramos nada. Esa era la conclusión a la que llegaba el artículo. O sea, en lo relativo a la biodiversidad, sería mejor no hacer nada que hacer eso, ¿no? Y fijaros lo que implica no hacer nada frente al cambio climático, ¿no? Entonces me parece una conclusión suficientemente rotunda como para compartirosla, ¿no? A mí me dejó, digo, joder, al final dicen que somos unos exagerados, pero no. Otro problema de ese 100% renovable es que oculta la dependencia fósil que tienen estos captadores renovables de alta tecnología. Para producirlos, para transportarlos, en muchos casos para mantenerlos, esto es paradójico, ¿no? O sea, tienes molinos eólicos, pero les das mantenimiento con helicópteros que funcionan con combustibles fósiles, ¿no? Claro, esas instalaciones, esa producción, pues son necesarios con la extracción de materiales, pero con ese uso de combustibles fósiles, ¿no? Hay un mínimo de cantidad de consumo que no desaparece, digamos, no hay una sustitución real, ¿no? Y el gran problema, yo creo, y es que energía no es electricidad. O sea, toda esta infraestructura de producción de energía renovable está produciendo electricidad, fundamentalmente, ¿no? O sea, se pretende sustituir los combustibles fósiles por electricidad renovable, pero es que los combustibles fósiles mayoritariamente no se usan para producir electricidad, ¿no? O para cubrir, digamos, la demanda eléctrica. O sea, en un país como el nuestro la electricidad es el 20% aproximadamente del consumo de energía final. O sea, habría que electrificar el 80% del consumo de energía. Eso es muchísimo, ¿no? O sea, pensar los barcos, los aviones, los coches, ¿no? Pero también todo el consumo para la producción, todo el consumo también relacionado con el ámbito agrario, ¿no? O sea, hay un montón de energía que consumimos que no es electricidad. Hay algunas cosas que eventualmente quizás se podrían electrificar, otra cosa quizá a ver si es sensato lo que eso implicaría, pero es que hay cosas que no son electrificables directamente, ¿no? Y es cuando surge, bueno, me voy a adelantar esto y luego vuelvo aquí, el problema o las fantasías estas como la del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, bueno, pues como con eso no podemos, pues entonces una fuente de energía, el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno no es una fuente de energía, punto uno, ¿vale? Se parece más a una batería que a una fuente de energía, y el hidrógeno, bueno, puede ser una solución puntual para, por ejemplo, grandes procesos industriales, ¿no? Dependientes de energía muy concentrada, poder seguirlos mantener en marcha, ¿no?
Pero claro, para intentar cubrir con renovables ese casi 80% de la energía final no eléctrica, no sirve decir que vamos a usar el hidrógeno. Primero, porque el hidrógeno no sirve para muchas de esas cosas y porque además es, digamos, un acumulador de energía súper poco eficiente. O sea, el rendimiento calculado más o menos de la capacidad, o sea, si fuera una batería, ¿vale?, sería básicamente capaz de almacenar solo el 50% de la energía que le diéramos, más o menos. El rendimiento de los motores de hidrógeno es muy bajo. O sea, básicamente de en torno al 10%. Tiene que estar almacenado a alta presión. Eso consume bastante energía de por sí. Tiene unos escapes brutales, ¿no? Además, hay problemas técnicos muy difíciles no resueltos. No solamente su volatilidad, sino, por ejemplo, que corroe el acero donde se le almacena, ¿no? Entonces, siempre que se nos viene a plantear como la solución única, la solución mágica, pues es que es mentira, ¿no? El problema de las renovables también es su cortoplacismo. O sea, estas instalaciones que nos están de alguna manera vendiendo, ¿no?, que destruyen nuestro territorio de una dinámica extractiva, tienen una vida útil de 30, 40 años a lo sumo y luego no se pueden reemplazar. Luego acaban en sitios como este. Y eso es lo que está pasando. O sea, los molinos eólicos primeros que se instalaron en los 90 aproximadamente, ¿qué se hace ahora con ellos? Se lo desmonta, se hacen cachos y se entierran o se llevan a vertederos. En muchos casos en el mismo lugar donde se han hecho. O sea, es decir, que ni siquiera es que sacrifiquemos nuestros montes y nuestras tierras en pos de una solución definitiva, bueno, dentro de lo que la termodinámica permite que algo sea definitivo, sino que es una solución que tiene mucho de especulativa. O sea, con estos cortos plazos yo creo que no es muy difícil o muy descabellado nombrarla básicamente como especulativa. Y claro, eso habla del problema del oligopolio, por supuesto. O sea, si se opta por eso es porque es rentable, porque sirve para generar esas acumulaciones en el mercado, ¿no? Y bueno, pues desde Ecologistas en Marcha se ha hecho este trabajo, yo creo, muy interesante, ¿no?, que yo creo que estaría bien replicar en otros muchos territorios para ver un poco cómo, cuando se nos vende esta solución renovable y verde a través de, por ejemplo, los fondos Next Generation, pues al final lo que se está haciendo es dar una burbuja de oxígeno a gran parte de los oligopolios ya existentes. O sea, los fondos europeos en el País Vasco tienen nombre y apellido, ¿no? Es Petronor, es Iberdrola, es toda la gente que de alguna forma se recicla ahora, pero no por de alguna forma hacer las cosas de otra forma, sino para seguir manteniendo esos beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que hay una conclusión clara, ¿no?, y es que básicamente hay un divorcio entre la economía y la realidad del planeta. La realidad del planeta tiene una dinámica doble. En la línea verde, más o menos la dinámica de los flujos sostenibles y renovables, que lo que te hacen es dar una cantidad más o menos fija de recursos, ¿no? O sea, pensad en un bosque que tú más o menos, pues todos los años obtienes más o menos la misma madera. Puedes hacerle un pico si quieres a esa línea plana, pero entonces luego, en vez de estar donde estaba, estará más baja. Pues si te cortas la mitad del bosque un año, ese año tienes un montón de madera, pero al año siguiente obtienes la mitad. Luego tienes las dinámicas de pico gaussianos, que son las de lo que tiene que ver con esos recursos no renovables, y luego tienes la necesidad de crecimiento exponencial de la economía en negro, ¿no? Entonces, digamos que la economía ha crecido, ¿no?, la economía capitalista ha crecido primero sobre esos flujos renovables, después ha crecido un poco más tomando justamente, ¿no?, esa aceleración que le ha dado las no renovables y los fósiles, pero en un momento dado ahí hay un divorcio en donde no puede ser. No puede ser. Y según, de alguna forma, o cuanto más tardemos en ver que no puede ser, pues más destrucción generamos, ¿no? Yo creo que eso es un poco la dinámica en la que nos encontramos. Entonces, yo lo que tengo claro, y no solo yo, sino todas las investigaciones más o menos, es que nuestro acceso a energía y materiales va a disminuir, va a decrecer. O sea, eso creo que es fáctico. Eso es fáctico. Entonces, la gran pregunta política es cómo vamos a modular políticamente ese descenso energético, yo creo, ¿no? Y aquí digamos que la respuesta que se está dando es negar que ese descenso va a darse, ¿no? Negarlo públicamente, asumirlo más o menos, ¿no?, en una clave de sustituibilidad, intentando que todos los propietarios sigan ganando, ¿no? Entonces, nos están prometiendo esto, más o menos, ¿no?, sociedades de alta tecnología, hiperconectadas, ¿no?, basadas en renovables, pero estamos en realidad caminando hacia más bien esto, ¿no?, si seguimos un poco en esa dinámica. O sea, es decir, el mantenimiento quizá de unas élites, ¿no?, a costa del sacrificio de los demás y de los territorios, ¿no? Eso además que tiene una dimensión neocolonial y extractiva brutal. O sea, aquí hemos estado viviendo de la destrucción de los territorios del sur, pero es que parece que nos cuesta verlo, que es que somos el sur nosotros también. O sea, somos el sur de otros nortes. Y es que ahora mismo la colonia energética somos nosotras y nosotros, ¿no? Y parece que no, que como somos europeos y molamos un montón, pues no. Pero es que eso es lo que está pasando en nuestro territorio, ¿no? Que también nos lo tenemos medio merecido, habrá quien diga, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces, de hecho, en Ecologistas en Acción y demás, pues hablamos de perspectivas de colapso ecosocial para mostrar un poco ese dilema en el que nos encontramos. Este es un informe en donde podéis ahondar un poco más en eso. Y justamente nuestras propuestas van en que esa reducción de energía y materiales, ¿no?, sirvan para construir un decrecimiento, pero político,
O sea, es decir, que hagamos del decrecimiento un proyecto político que podamos pilotar en ese sentido, ¿no? Que sea justo, que sea igualitario, que sea democrático. Y en el ámbito de lo energético, y con esto acabaré, yo creo que hay ya buenas ideas o indicaciones de por dónde pueden ir esos escenarios, que yo creo que no es, de alguna forma, por donde están yendo. En lo técnico, yo creo que tenemos que prestarle mucha atención a ideas como la idea de energías realmente renovables. Ojalá nos pongamos a ello, pero justamente pues con Antonio Turiel seguramente vamos a hacer un proyecto de investigación para pensar en cómo podríamos organizar energéticamente un territorio sin todas esas dependencias que hemos mostrado, ¿no? Del extractivismo, ¿no? de ese colonialismo, de esa fragilidad de materiales, ¿no? Y al final es cosas tan sencillas como la energía mecánica, como hacer trabajo directo, o sea, no mediar, ¿no? O sea, por supuesto, la reducción de la energía, o sea, la reducción del consumo de la energía y la reducción de la complejidad social, ¿no? Y de la exuberancia de nuestro metabolismo, pero sobre todo el uso más óptimo. Es que la eficiencia o el uso más óptimo no significa las naves espaciales, ¿no? Sino a veces puede ser la cosa más sencilla, ¿vale? Luego, por otro lado, yo creo que tenemos que relacionarnos con el territorio y con la energía como un bien común, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo aquí o lo que nos reúne es eso. Yo os traigo aquí el ejemplo de la oposición en Áraba, donde yo vivo, ¿no? a las renovables. Renovables industriales oligopólicas, ¿no? Y por último, ¿no? Hay yo creo una propuesta institucional concreta, sólida, que va cogiendo forma, que es el de las comunidades energéticas. No las comunidades energéticas del BBVA, que he visto hoy que también las defienden, fíjate tú lo que puede ocurrir, ¿no? Sino esas comunidades energéticas que quieren hacer frente al oligopolio monopolista, ¿no? Y que pretenden básicamente tratar a la energía como un bien común y tener capacidad de decidir, ¿no? Justamente colectivamente, pues cómo van a satisfacer esas necesidades y pues bueno, pues utilizan unas vías mucho más distintas, ¿no? Utilizar las cubiertas de los tejados, ¿no? Favorecer el autoconsumo y la autoproducción, de alguna manera adaptar su consumo a la producción y no la producción al consumo, ¿no? O sea, no garantizar que podamos consumir exactamente igual y para eso hacer lo que haga falta, sino más bien decir, bueno, podemos producir esto, entonces adaptemos nuestro consumo, ¿no? Entonces, también vamos a publicar un artículo dentro de poco en el que hemos participado juntos sobre estas cuestiones de comunidades energéticas y bueno, yo os traigo aquí un ejemplo de una de Andalucía que me parece que es modélica, ¿no? en su desarrollo. Entonces yo lo dejo aquí y nada, le doy paso a Álvaro.